Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Restrepo. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de grado realizado con el doctor Sebastián Guerra, el cual se trata de la caracterización del sistema venoso superficial en pacientes con lipedema en miembros inferiores. Nuestro director científico fue el doctor Luis Felipe Gómez y nuestro asesor metodológico el doctor Sigifredo Ospina. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito del lipedema. El lipedema es una enfermedad crónica, progresiva y dolorosa que está caracterizada por un acúmulo anormal del tejido adiposo fibrótico en el abdomen, más que todo en la parte inferior, en caderas, glúteos, extremidades, respetando manos, pies y tórax, y que se ha descrito que es exclusivamente del género femenino. Digamos que cuando miramos la epidemiología del lipedema nos vamos a encontrar con unos datos que son bastante diferentes. Es muy difícil establecer esta prevalencia. Se ha hablado casi que de un 10% en la población general. Sin embargo, incluso hay, digamos, revisiones en las que hablan que hasta un 40% de las mujeres pueden tener algún grado de lipedema, dado que esta, digamos que se ha clasificado como en varias etapas, siendo la etapa 1, pues la etapa más leve en la cual todavía no tenemos, digamos, como muchos cambios cutáneos y lo único que tenemos es un engrosamiento de la hipodermis más que todo en la parte más distal de la pierna. Mientras que ya cuando se va avanzando en esta patología empezamos a encontrar en la etapa 2 ya una piel irregular con unos nódulos que ya son palpables, que ya se ve como una piel en naranja. En la etapa 3 ya es una grasa que es nodular y que ya empieza a ser deformante, y la etapa 4 es cuando ya asociado al lipedema vamos a encontrar también condiciones como el linfedema, a lo cual se le ha dado un nombre de lipolinfedema. Entonces, digamos que si nosotros empezamos a mirar en la parte de la epidemiología, clásicamente se empieza a hacer una detección del lipedema cuando ya estamos en etapas 2 o etapas 3, pero si cogemos la población general podemos tener muchas pacientes que están en etapa 1, pero que digamos que esto puede llegar a pasar como un poco desapercibido porque son como las etapas más iniciales. Entonces, basado en esto, pues digamos que siendo una patología que apenas viene como en un conocimiento clínico, antes se pensaba que esto era simplemente una condición pues como muy fenotípica de las mujeres, pero ahorita ya se le está dando la connotación de enfermedad, pues empiezan entonces a sacarse ciertos criterios que inicialmente son criterios más que todo diagnósticos clínicos, en los cuales entonces se empiezan a agrupar, digamos, como ciertas características que han sido las más encontradas en estas pacientes. Entonces, por ejemplo, el tener una distribución desproporcionada de la grasa, como les digo, más que todo en las extremidades, respetando el tórax, respetando manos y respetando los pies, que no influye con el peso. Entonces son pacientes que a pesar de que empiezan a bajar de peso, no disminuye pues digamos como esa distribución anormal de la grasa en las extremidades, que se asocia con dolor en las extremidades y con aparición de equimosis pues como por fragilidad capilar. Estas son pacientes que tienen mucha sensibilidad al tacto, entonces que les duele mucho cuando uno les toca, digamos, como las piernas, las extremidades, y que también se asocia no solamente con dolor, sino también con fatiga. Las pacientes consultan la mayoría de las veces por estos dolores y porque dicen que tienen edema. Es, digamos, como un edema sin fobia, que no termina siendo tanto como edema, sino que es ese engrosamiento del tejido subcutáneo, y que no hay disminución del dolor o del disconfort cuando se elevan las piernas. Digamos que eso terminan siendo como esos criterios clínicos que están estipulados, y cuando vamos a mirar en el examen físico es más que todo para mirar la distribución del lipedema. Entonces si está más que todo en la parte distal, en la parte proximal, y también teniendo en cuenta que no solamente puede ser en las extremidades inferiores, sino también en las extremidades superiores, aunque es muchísimo más poco común. Digamos que hay unos criterios que hablan como criterios extras, y es cuando se aplica pues digamos como una palpación bimanual en la extremidad y al paciente le da el dolor, o
que también, pues digamos que tenga como una distribución más que todo como en la parte como de la rodilla. Entonces, uno de los criterios que nos hablan para poder diagnosticar esta enfermedad es que se cumpla con de 1 al 6 de los criterios clínicos de la A, y que tenga alguno de los siguientes, o sea, que tengamos los criterios clínicos, pero que también tengamos unos criterios al examen físico. Como pueden ver, digamos que son diagnósticos bastante subjetivos, que terminan siendo mucho también es como de la experiencia de la persona que esté viendo al paciente, porque pues no tenemos hasta el momento ningún criterio diagnóstico de otra manera. Ahorita vamos a mirar que ya ha habido como ciertos avances en eso, pero hasta el momento pues seguimos teniendo criterios únicamente clínicos a la hora de hacer el diagnóstico del lipedema. Entonces estas son básicamente como fotos de los grados del lipedema. Miren que este puede pasar perfectamente desapercibido, mientras que ya en estados más avanzados como el 2 y como el 3 ya sí va a ser un poquito más evidente, y ellos van a tener también como otras características, lo de que se va como acumulando la grasa en la parte como articular, en este como es de miembros superiores sería más que todo como en los codos, se respeta siempre también, pues digamos como las manos, entonces es como si tuvieran un signo que se llama el signo del brazalete, y es que el engrosamiento viene hasta las muñecas o hasta los tobillos y se respeta la parte del pie. Son pacientes que además pueden tener también lidos reticulares, que empiezan también a tener engrosamientos de los tendones, más que todo del tendón de Aquiles, empiezan a tomar también una posición más como de una pronación del tobillo, y que pues finalmente lo que les decía, que se hace como ese signo del brazalete, que termina siendo también uno de los, pues como las características más claras que se puede ver en estos pacientes al examen físico. Digamos que cuál ha sido como el mayor problema en esta patología, que desafortunadamente tenemos mucho desconocimiento de esta enfermedad. Incluso se han hecho estudios en los cuales han pues, cogido personal experto en el área de vascular y le empezaron a indagar sobre esta patología, y hasta un 46% de los profesionales fueron incapaces de reconocer el lipedema. Entonces definitivamente es una patología de la cual apenas estamos empezando como a hablar, se está empezando apenas a conocer, y tenemos un bache todavía de la información bastante grande. En nuestro medio, pues digamos que siendo muy consecuentes con eso, no tenemos ningún dato ni de la epidemiología ni de cuál es el impacto de esta enfermedad. Entonces por eso para nosotros fue importante empezar a documentar detalles del lipedema, pues para empezar a conocer un poquito más de esta patología, y más porque es algo que empezamos a ver muchísimo en la práctica clínica, dado que comparte síntomas muy parecidos con la enfermedad venosa crónica y con otras patologías vasculares. Ahorita en el 2021 sale la primera guía del lipedema. Fue más que todo una guía de tratamiento que se realizó en Estados Unidos en las, dando digamos como unas pautas para el manejo médico y para el manejo quirúrgico, y ellos también, pues como les decía, no ponen unos criterios diagnósticos claros, simplemente las caracterizaciones clínicas terminan siendo los criterios diagnósticos, pero sí empiezan a hablarnos un poco más de la enfermedad, nos empiezan a hablar un poco más de que pareciera tener como algún grado pues como de influjo más genético también, hormonal, que al examen físico se presentan todas estas características que yo les dije, lo mismo que en los signos, pero que también empiezan a hablar que está asociado con ciertas comorbilidades, y entre las comorbilidades que ellos nos reportan el linfedema, que como vieron ya incluso hay un estadio que termina siendo el lipolinfedema, pero también hablan de una asociación del lipedema con enfermedades vasculares. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a mirar el por qué ellos empiezan a vincular el lipedema con patologías vasculares, empiezan a decir que es más común tener condiciones venosas en las personas que tienen lipedema, dado que comparten más que todo como los mismos factores de riesgo. Entonces nos hablan que hay un aumento en el riesgo del tromboembolismo asociado más que todo a la enfermedad venosa crónica. Entonces
nos empezamos a dar cuenta que en las nuevas revisiones y en las nuevas guías del lipedema siempre empiezan a hacer esta asociación del lipedema con la enfermedad venosa crónica y empieza siempre a estar muy en relación a las venas varicosas. Entonces hablan de aumento de factor de riesgo de trombosis venosa profunda, pero porque el paciente tiene disminución en la movilidad y porque tiene venas varicosas, pero digamos que aunque ellos lo ponen de forma muy clara, cuando empezamos a ver, digamos, como en la práctica clínica, no se ve tanto, digamos, como esta asociación. Entonces, ¿por qué ellos nos relacionan el lipedema con la enfermedad venosa crónica? Pues porque digamos que es el trastorno venoso o vascular más común en general en la población, aunque no hay unos datos como muy concluyentes entre el lipedema y la enfermedad venosa crónica. Lo que ellos ponen como bibliografía en estas guías americanas son estudios que documentan hasta un 35% de enfermedad venosa en pacientes que tienen con lipedema, e incluso pues empiezan también a decir que hay estudios en los que el 50% de las mujeres con lipedema y lipolinfedema tenían enfermedad venosa crónica. ¿De dónde salen estos datos? Pues estos datos que ellos ponen como esa clara asociación viene de un estudio de 1951 en el cual ni siquiera tenían definido la palabra linfedema y lipedema. Ellos incluso en el momento todavía hablaban de un linfedema que tenía además pues como unas piernas más anchas, y ahí es cuando ellos hablan que encuentran hasta un 35% de los pacientes que tenían venas varicosas, pero que decían que las varicosidades fueron mínimas. Y hay que tener algo muy en cuenta, es que uno incluso de los criterios diagnósticos que se ha propuesto para el lipedema son las telangiectasias. Entonces, vuelve otra vez y decimos, aunque se ha planteado que sí tienen una relación el lipedema con la enfermedad venosa crónica, pues no tenemos como unos estudios muy concluyentes en los cuales definitivamente sí se vea esta asociación. Lo único que ellos sí encuentran es que hay 3 pacientes que tenían úlceras que reportan que fueran por insuficiencia venosa crónica y que tenían una incompetencia del sistema safeno mayor o menor, un 9% de los pacientes, o sea que en realidad de este 35% de los pacientes, pues la mayoría posiblemente eran por patología venosa, pues digamos como en estadios leves, mientras que la grave se encontraba en muy pocos pacientes. El otro estudio que referencian en las guías americanas para hablar de esta asociación del lipedema con la enfermedad venosa crónica fue un estudio de linfedema, en el cual ellos cogieron todos los pacientes con linfedema, que eran 440 pacientes, y empezaron simplemente a mirar las asociaciones del linfedema con el lipedema, del linfedema con la enfermedad venosa crónica, y también hablan de un grupo de pacientes que tenía lipedema y que tenía enfermedad venosa crónica. Eran 21 pacientes y que eran una proporción de un 4, pues que equivalía a un 4,8% de los 440 pacientes. Entonces, en realidad, digamos que tampoco es un estudio en el cual se haya hecho directamente un estudio específico de pacientes con lipedema, eran más que todo pacientes con linfedema, y en los cuales no queda muy claro ni siquiera como cuál fue la detección de ese lipedema y de la enfermedad venosa crónica, si fue por imagen o si no fue por imagen. Entonces, muy poca información tenemos sobre esta supuesta asociación del lipedema con la insuficiencia venosa. Eh, como les decía antes, pues esto simplemente ha sido una hipótesis que se ha postulado, dado que además ellas comparten muchos síntomas similares. El dolor, las parestesias y la sensación de la pesadez terminan siendo síntomas cardinales tanto del lipedema como en la enfermedad venosa crónica. Entonces, en la práctica clínica, y por lo cual surge, digamos, como la pregunta clínica para realizar este estudio, es que muchos de los pacientes que llegan a los laboratorios vasculares por sospecha de enfermedad venosa crónica tienen lipedema, y que a la hora de hacerles el estudio para enfermedad venosa crónica no encontramos una mayor asociación entre estas dos. Digamos que más que una asociación es que las personas con lipedema, lo que nos hemos encontrado en la práctica clínica es que tienen mucho telangiectasias, pero que no se encuentran pues con mucha frecuencia enfermedad venosa safena o de tributarias. Entonces, de ahí
que empezamos pues como a cuestionarnos cuál es la real asociación y cómo es el comportamiento de verdad del sistema venoso en estas pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque al caracterizarlo nos podemos acercar también un poquito más a, digamos, las ayudas que le podemos dar de forma terapéutica a estas pacientes, mirar si se benefician de drenaje linfático, cuáles de verdad si necesitan manejo para enfermedad venosa con elastocompresión o con algún otro tratamiento como los flebotónicos que pues digamos que no tienen mucha indicación en el paciente que tenga únicamente un lipedema. Y también pues como para plantear nuevas investigaciones, más que todo para mirar si hay algún tipo de intervención y para mirar pues digamos como estrategias diagnósticas y de tratamientos que se les están dando mucho a estos, realizando y haciendo mucho a estos pacientes y que no les sirve para nada. Estas pacientes son pacientes que pueden consultar varias veces en el año porque persisten con el dolor y vuelven y les ordenan estudios vasculares, buscando la enfermedad venosa en ellas cuando en realidad puede que no, digamos que haya una asociación lo suficientemente fuerte como para tener indicado en todas estas pacientes la realización de un estudio imagenológico para enfermedad venosa crónica. Entonces, nuestro objetivo general fue determinar las características del sistema venoso superficial de miembros inferiores en pacientes con lipedema que fueron atendidos en el Laboratorio Vascular Luis Felipe Gómez Izaza en la ciudad de Medellín, Colombia, en el periodo entre el 2020 y 2022. Como objetivos específicos, describir las características clínicas y demográficas de la población en estudio, describir las características clínicas del sistema venoso superficial de miembros inferiores en la población en estudio y describir las características en ultrasonido de los miembros inferiores en la población en estudio. Entonces se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, basado más que todo en registros de recolección manual de datos que se incluyeron en pacientes mayores de 18 años que cumplían con diagnóstico clínico del lipedema. Y se excluyeron pacientes que tenían falta de información, por lo que no se habían tomado, pues, digamos, como todas las variables de estudio. ¿Cómo realizamos, digamos, como el diagnóstico? Fue basado, como les digo, en los criterios clínicos, entonces se tomaron las siguientes características, que fuera exclusivamente en mujeres, que tuvieran esa hipertrofia del tejido graso en las extremidades, que fuera bilateral, que fuera simétrico y desproporcionado, que tuviera respetados los pies y las manos pues cuando se presentaban miembros superiores, dado pues que estas solamente se presentan en un 30% de los pacientes, que no tuvieran una clínica de linfedema, entonces que tuvieran un signo de Stimmer que fuera negativo y que tuvieran como digamos toda la sintomatología, el dolor, la pesadez, la tendencia a presentar las equimosis, que no mejorara con la disminución de peso, que empeorara en el transcurso del día, o sea, digamos que como todas estas características clínicas tanto de sintomatología como al examen físico del lipedema. La muestra fue tomada por conveniencia, pues dado pues que eran pacientes que fueran cumpliendo como con estos criterios de inclusión definitivos en este tiempo de estudio, y las variables que quisimos evaluar fueron variables demográficas, específicamente el género y la edad, variables clínicas como el peso, la talla, el índice de masa corporal, el compromiso anatómico del lipedema y la presencia de un linfedema asociado. Y entre las variables ecográficas, el tamaño, la competencia del sistema venoso de miembros inferiores y la medición del grosor de la epidermis, porque esto ahorita ya se está tratando de estandarizar como uno de los criterios diagnósticos en lipedema, como les vamos a mostrar más adelante. Esto se realizó con un ecógrafo Philips con un transductor lineal de 10 MHz, pues, que es con el que se cuenta en el laboratorio del doctor Luis Felipe Gómez. Entonces, para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, para las variables cuantitativas se utilizaron las medidas de tendencia central, como la media con su desviación estándar, la media con su desviación estándar o la mediana con el rango intercuartílico, según, pues, digamos, como la distribución de los datos. Y para las variables cualitativas se utilizó la distribución de frecuencias absolutas y relativas de cada una de las categorías de las variables. Para relacionar dos variables cuantitativas se realizó la T-Student y la UD-Math-Whitney según la distribución de los datos, y para relacionar dos variables cualitativas se utilizó el chi cuadrado y el test exacto de Fisher.
y se consideraría una diferencia como estadísticamente significativa si tenía una P menor de 0.05. Esto porque ya vamos a ver que vamos a realizar, pues, digamos, como una comparación más que todo en los estudios ecográficos, cuando medimos el grosor de la epidermis, digamos que no realizamos como comparaciones en ninguna otra medida porque no teníamos como grupos de control y pues porque la naturaleza del estudio era más un estudio descriptivo. Y para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad, pues de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y se contó con un permiso de la institución y un permiso de forma verbal de los participantes, dado que era un estudio pues, que se cataloga como sin riesgo, por lo cual no se necesitaba tener un consentimiento informado escrito de los participantes. Entonces, cuando vamos a mirar los resultados, en total fueron 65 pacientes en estudio, de los cuales 63 cumplieron con todos los criterios de inclusión, se excluyeron 2 pacientes por falta de datos. Cuando miramos, digamos, las características demográficas y clínicas del paciente, encontramos que la mediana de edad fue de 53 años. La mediana también de índice de masa corporal fue de 31.3. Esto nos habla entonces que estamos ante pacientes con obesidad pues en la mayoría. Ahorita vamos a mirar el por qué encontramos pues como estos datos y si difieren con lo que se ha visto en la literatura. Cuando hacemos la clasificación del CEAP, encontramos que la mayoría de las pacientes, hasta un 77.8%, tenían un C1, quiere decir que se asocia mucho con lo que se conoce que es de las telangiectasias, C2, un 17.5% de los pacientes, un C3, un 4.8% de los pacientes, y no encontramos ningún paciente que tuviera C4, C5 y C6. Tenían un lipolinfedema, digamos como porque tenían clínica de linfedema asociada solo un 3.2% de los pacientes, y en la clasificación de distribución corporal, que es esta que tenemos en la gráfica de la izquierda, en el cual encontramos que la distribución tipo 1 es el compromiso de pelvis, caderas y glúteos, tipo 2 es desde los glúteos hasta las rodillas, el tipo 3 es que sea toda la extremidad, tipo 4 que también involucre los brazos y tipo 5 solamente las pantorrillas, pues se encontró que la mayor cantidad de pacientes están clasificadas como un tipo 3, un 71.4% de las pacientes, seguidas por un tipo 5 y un tipo 2. No encontramos pacientes que tuvieran únicamente compromiso proximal, ni encontramos pacientes que tuvieran compromiso de miembros superiores. En cuanto a la parte del peso, definitivamente la obesidad pues, fue uno de los hallazgos más frecuentes en este grupo de pacientes. Solo un 9.9% de los pacientes tenían peso normal, de ahí en adelante un 22.2% presentaban sobrepeso, un 38% obesidad grado 1, 25% grado 2 y un 4.8% obesidad grado 3, basado en la clasificación de índice de masa corporal de la OMS. Entre los estudios, digamos, que se realizaron más que todo como ecográficos, entonces encontramos que un 22% de las pacientes tenían colectores linfáticos dilatados, definido como la distancia o el diámetro entre la línea superior e inferior que fuera mayor a 0.5 milímetros en el tercio distal de la pierna. Y cuando empezamos a evaluar entonces la patología venosa, entonces encontramos que a la hora de evaluar el reflujo del sistema venoso, que se definió como una velocidad mayor de 0.5 segundos, pues en extremidades en sistema venoso superficial, solamente un 14.2% de las pacientes presentaban reflujo de la safena mayor, un 14.2% de la safena menor, 6.3% de los pacientes tenían compromiso de tributarias y no encontramos ningún paciente que tuviera compromiso de perforantes o del sistema venoso profundo. Cuando empezamos a mirar el análisis específicamente entonces del reflujo del sistema safeno, encontramos que de la safena mayor,
2 de los pacientes tenían insuficiencia bilateral, 3 pacientes del miembro inferior derecho, 4 pacientes del miembro inferior izquierdo, y de la insuficiencia de la safena menor, que también se presentó en un 14.2% de los pacientes de forma aislada, sin compromiso concomitante con la safena mayor, solamente se encontró en 4 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad solamente 13 pacientes tenían compromiso del sistema safeno en general, lo cual equivale a un 20.6% de las pacientes. Y a la hora de evaluar el tamaño del sistema venoso, entonces encontramos que en el miembro inferior derecho el promedio como tal de diámetro en milímetros de la safena mayor fue de 4.12%, en el muslo 2.4 milímetros en la pierna, y de la safena menor 2.56 milímetros. Y al compararlo pues y al mirar mejor el miembro inferior izquierdo, también encontramos unos datos muy parecidos: de la safena mayor en el muslo 4.27 milímetros, en la pierna 3 milímetros, y de la safena menor 2.75 milímetros, teniendo en cuenta pues que cuando lo miramos en relación con lo que se conoce de la distribución pues como no, de personas sanas, cuál es el tamaño de personas sanas en la población, tenemos unos hallazgos que son, digamos, muy similares, como veremos más adelante en la discusión. Y en cuanto al grosor del tejido subcutáneo en la pantorrilla, que esto ha sido una medida que se ha estado, digamos, estandarizando para un diagnóstico ecográfico del lipedema, en el cual se mide el grosor de la dermis y del tejido subcutáneo a 6.8 centímetros por encima del maléolo medial, más que todo entonces en pacientes que tienen únicamente compromiso, pues o únicamente no, pero que sí tienen compromiso en las pantorrillas. Entonces encontramos que se ha estipulado que el diagnóstico es cuando está mayor de 13 milímetros, y encontramos que en el miembro inferior derecho, las pacientes que tenían compromiso de la pantorrilla tenían un grosor de 13.7 milímetros en miembro inferior derecho. En el miembro inferior izquierdo fue mayor de 14.3 milímetros, pero cumpliendo, digamos, como con lo que se ha observado de diagnóstico mayor de 12 milímetros en las pacientes que sí tenían el compromiso en la pantorrilla, en comparación con las pacientes que tenían compromiso de pues otra distribución del lipedema sin comprometer las pantorrillas. Bueno, entonces ya digamos que para la discusión, pues en primera instancia, pues se realizó entonces un análisis como de las características demográficas de estos pacientes que cumplieron como con estos criterios. Encontramos entre las características demográficas pues mucha similitud con lo que se ha visto en otros estudios. Para nosotros pues definitivamente se cumplió que el diagnóstico es casi que exclusivo del género femenino. El promedio de edad está, digamos, como entre los rangos estipulados por otras series en las cuales se hablan, que se presenta más que todo de 35 a 50 años. Son pacientes que cuando termina la pubertad empiezan, digamos, como con a presentar el lipedema, y este se va intensificando a medida que las pacientes van aumentando pues como en edad. Definitivamente sí encontramos esa asociación también ya descrita con obesidad. Digamos que para nosotros el índice de masa corporal estuvo menor. Nosotros encontramos un índice de masa corporal de 31.8 kilos por metro cuadrado, mientras que en estudios, pero más que todo en estudios americanos, se encuentra que el índice de masa corporal está más o menos entre 39, más o menos 12 kilos por metro cuadrado. Eso posiblemente, pues porque nosotros tenemos un fenotipo muy diferente al fenotipo de Estados Unidos, en donde hay mayor índice de obesidad. Entonces que posiblemente pues por este lado digamos que se correlacione mucho, pero sí se ve pues digamos como ese cambio en esa diferencia pues digamos como entre fenotipos de diferentes localidades. La distribución que encontramos nosotros entonces fue más un compromiso tipo 3, o sea, un compromiso de glúteos hasta los tobillos. Esto también se ha visto más reflejado en otros estudios de otras poblaciones. Por ejemplo, es un estudio que se realizó en Brasil, en donde ellos también encontraron que había una mayor distribución
de un compromiso tipo 3 hasta un 56,4%, el de nosotros fue más alto, un 71%, posiblemente también debido a que nosotros podemos tener alguna fenotipo diferente, o sea, en esto sí, como es una patología tan eh, pues de la cual no se conozca tanto, pues no sabemos muy bien cuál es el comportamiento específicamente nosotros en Colombia. En cuanto al peso, sí se compara un poquito más esta población brasilera con la nuestra. Ellos encontraron un índice de masa corporal de 30, entonces muy similar a lo que habíamos encontrado nosotros. En cuanto a los diámetros de los vasos venosos, entonces lo que les estaba diciendo ahorita, pues hay varios estudios poblacionales en los cuales se ha hecho, pues digamos, como un tamizaje de cuáles son los diámetros normales de la población sana y se ha encontrado que los diámetros aproximados, pues tanto en el muslo como en la pantorrilla, son más o menos entre 4,4 más o menos 2 y en la pantorrilla 2,5 más o menos 1,4, tanto pues digamos como en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Entonces, definitivamente, cuando empezamos a mirar cómo fueron los diámetros del sistema venoso de estas pacientes con lipedema, pareciera que no hay como mucha diferencia con los diámetros normales que se han encontrado en estudios poblacionales. Este también es un estudio en el cual ellos querían predecir cuál era el diámetro para el inicio, digamos, como de reflujo venoso, que se realizó en 777 pacientes sanos, de los cuales la mayoría además eran mujeres, un 64,6% de los pacientes eran mujeres, y ellos lo que encontraron como diámetros normales fue 5 más o menos 2 para la safena mayor y 3,1 más o menos 1,3 para la safena menor, encontrando que cuando tenían diámetros más elevados de esto, pues ya se hablaba de, pues casi que había como una correlación con reflujo. Entonces, cuando miramos además ya específicamente por el género, también encontramos que en las mujeres pues puede ser de 4,9 más o menos 1, entonces muy parecido a lo que encontramos nosotros en nuestro estudio. Y este también pues es otro estudio en el cual se quería mirar pues como cuáles eran estos diámetros del sistema venoso superficial. Lo compararon pacientes que tenían reflujo por Doppler y le hicieron también una venografía por tomografía en las pacientes que tenían como varices para mirar pues como su correlación, y definitivamente el tener estos diámetros más por encima de 5 pues era lo que se asociaba con reflujo, mientras que los diámetros normales se reportaban como diámetros por debajo de 5, de 4,8, de 85 milímetros más o menos 0,57. Entonces, definitivamente nosotros encontramos unos diámetros que van entre 2,94 y 4,12 de la safena mayor derecha, 3 a 4,7 de la safena menor mayor izquierda. Entonces, todo parece indicar que al comparar los diámetros del sistema venoso superficial en pacientes sanos y de los pacientes que presentan lipedema, no hay ninguna diferencia que sugiera una correlación con insuficiencia venosa. Aunque esto no fue un estudio comparativo, pues digamos que habría que hacer pues un estudio con una población de control y con una población de lipedema y mirar si hay alguna diferencia, pero pues parece indicar que el sistema venoso y la caracterización como tal de tamaño del sistema venoso es muy similar a la de la población general, sin encontrarse pues digamos como una gran asociación de lipedema con dilatación del sistema venoso que nos sugiera reflujo o enfermedad venosa crónica. Lo mismo cuando empezamos a mirar la relación pues ya como con la clasificación del CEAP en estos pacientes. Cuando miramos qué es lo que pasa normalmente en los pacientes pues digamos como en estudios poblacionales, definitivamente encontramos que las mujeres pueden tener en gran proporción una clasificación C1, incluso pues pacientes que no tengan lipedema. Estas no son pacientes con lipedema, sino simplemente estudios de población general, en el cual un 70% de las pacientes mujeres tenían compromiso C1 de la clasificación de CEAP. Cuando miramos entonces en comparación con el estudio nuestro, nosotros encontramos un 77,8% de estas pacientes. Vuelvo y les digo esto de pronto también en relación que uno de los criterios
clínicos que está, pues digamos, como demostrado en el lipedema, es que ellas tienen mayor predisposición a las equimosis y a presentar telangiectasia. Entonces va muy de la mano con lo que ya conocemos, pero que sí no se encuentra pues como una diferencia muy marcada con la población general. Pero sí, definitivamente sí se ve que al contrario que lo que se había como más o menos estipulado, en estas pacientes casi que no se encuentra enfermedad venosa en estadios un poco más avanzados. En población general podemos encontrar hasta un 30% pueden tener un C2 en la clasificación de SEAP, nosotros encontramos solamente un 17.5%, un C3 se puede presentar hasta en un 13.9% de los pacientes, nosotros encontramos que solamente un 4.8% en las pacientes con lipedema, sin encontrar proporciones de pacientes con linfemas, con enfermedad venosa avanzada, o sea, con clasificaciones de C4, C5 y C6. Entonces, esto digamos que nos da como ese punto de partida para así, digamos, empezar a pensar que no hay una gran asociación del lipedema con la enfermedad venosa crónica, sino más que todo con lo ya conocido que son las telangiectasias, pero sin encontrar una gran correlación con estadios de C2, C3 o más avanzados. Esto pues es como, digamos, el punto como discusión y de lo que se ha planteado como con estas otras bibliografías en las cuales siempre hablan de esa asociación de la enfermedad venosa con el lipedema, mirando otros estudios en los cuales evaluaran por ecografía o evaluaran enfermedad venosa, no encontramos mayor bibliografía, solamente tenemos estos dos estudios adicionales al de 1951, en los cuales se habla del sistema venoso en los pacientes con lipedema. En este estudio, ellos reportan que un 39.5% de las pacientes presentaban concomitantemente venas varicosas y 53% compromiso con telangiectasias. Sin embargo, no lo realizaron, pues el diagnóstico no fue de forma ecográfica, simplemente fue por una evaluación clínica y no hablan de cuál es el parámetro para definir venas varicosas, entonces pues digamos que termina siendo como un valor que no es muy interpretable. Y en este estudio de Brasil, ellos hablan que presentaron venas varicosas un 45% de los pacientes evaluados, pero no dicen si C1, C2, C3, entonces no sabemos si acá también estaban incluyendo los pacientes únicamente con telangiectasias. Y pues porque no nos hablan pues como del compromiso del segmento venoso, aunque esto sí fue un diagnóstico, este fue el estudio con el cual se empezó a hablar del diagnóstico del lipedema ecográfico y ellos hablan pues de esa presencia del 45% de venas varicosas, pero sin decirnos bien a qué están haciendo referencia. Como les decía, pues para nosotros sí fue menor la proporción, solamente un 6.3% presentaron un compromiso aislado de tributarias y en general un 20%, pues 13 pacientes tenían insuficiencia del sistema safeno. Entonces en realidad pues sí encontramos que hay como una menor proporción de pacientes pues con estos hallazgos. Y en cuanto al grosor del tejido subcutáneo, este se mide entonces también con ecografía Doppler, como les decía, cuando hay compromiso en la pantorrilla y se mide 6 a 8 centímetros por encima del maléolo medial. Esto pues es simplemente como una clasificación que se da para el grado del lipedema, si leve, moderado, ellos ponen uno como indiscutible o ya severo, siempre a partir de 12. Cuando ellos hicieron pues digamos como todo su estudio encontraron que evaluando el área bajo la curva que el valor de 11.7 milímetros tenía una muy buena sensibilidad y especificidad, entonces por eso se toma pues como ese valor de 12 pues para dejarlo como un número redondo para el diagnóstico y se hace pues digamos como esta distribución, ya como mostramos para nosotros, el promedio en realidad de grosor en la pierna derecha fue de 13.6, en la izquierda fue de 14.2, eso quiere decir que se encontró más que todo, fue lipedema leve, pero que sí cumplía pues como con el diagnóstico del lipedema ecográfico porque tenían más de 12 milímetros de diferencia. Se encontró pues de forma pues como un hallazgo ahí pues como muy incidental, que aunque el lipedema es simétrico, había como una diferencia
entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Esto posiblemente también, pues por la forma en la que todavía no está lo suficientemente estandarizada la medición y que podemos, digamos, que tener errores en la medición porque se genera una compresión diferente o porque el punto en el que se evaluó fue diferente. Esto es algo que apenas viene en estudio y que posiblemente faltan de aquí para allá muchísimas estudios que ya nos hablen de un protocolo un poco más estandarizado para poder hablar de este diagnóstico del IPD. Entonces, como limitaciones del estudio, no tenemos datos epidemiológicos reportados de diámetros normales en nuestra población colombiana, entonces nos toca, digamos, que hacer como las comparaciones con diámetros en otras poblaciones. No es posible también por la naturaleza del estudio, que fue un estudio retrospectivo, asegurar que las mediciones fueran perfectas, específicamente porque hay riesgo de que se hayan tomado como en diferentes sitios, que se hayan realizado diferentes niveles de presión al evaluar pues como los segmentos tanto del sistema venoso como del grosor del tejido subcutáneo, y como fortalezas, que es el primer estudio en la región en describir estas características del lipedema, cuál es su comportamiento con el sistema venoso superficial, que encontramos grandes similitudes pues como con lo realizado en otras poblaciones, más que todo poblaciones sanas, y pues digamos que esto nos va a poder abrir un poquito más como también las puertas para continuar la investigación a futuro de estos pacientes y tratar como de direccionar un poquito más el tratamiento, dado que en el momento hay todavía como mucha confusión en cuanto al manejo de estas pacientes que las empiezan a tratar como linfedema o como enfermedad venosa crónica. Entonces, pues creo que es simplemente que nos falta mucho más por conocer de esta enfermedad. Entonces, ya como conclusiones, la mayoría entonces de pacientes presentaron compromiso C1 en la clasificación de SEAP, no encontramos una mayor proporción de compromisos en estadios más avanzados. Los diámetros del sistema venoso superficial fueron en promedio normales cuando comparamos con población sana. No se encontraron pacientes con enfermedad venosa en estadios avanzados, y los resultados, aunque no es un estudio de comparación, sino que es un estudio netamente descriptivo, sí nos pueden, entre todo de forma indirecta, indicar que no hay como una clara relación entre la enfermedad venosa y el lipedema, y que se requieren más estudios para corroborar esta información. Muchas gracias, quedamos atentos a los comentarios y André, muchas preguntas. gracias. Sí. Muchas gracias por la presentación del trabajo, al cual me parece el trabajo me parece muy valioso debido a que el lipedema es una patología que por lo menos nosotros los vasculares la vemos, y la vemos, por lo menos yo la veo con bastante frecuencia, y en primer lugar nadie se ocupa de ella, nadie la sabe diagnosticar. Las personas que ven los pacientes de entrada dicen que es un linfedema, y lo que hacen con estos pacientes es que le mandan a poner una media de varices y le mandan unas terapias de drenaje linfático que probablemente el paciente no le va a servir para nada y le va a generar frustración porque no le mejora, no le soluciona el problema, ¿cierto? Y de hecho, como tú lo mencionas, pues esta enfermedad se ve en mujeres obesas, pero yo también he visto ese fenotipo aquí de que son unas pacienticas, ellas mismas lo dicen: doctor, es que yo me engordo desde la cintura para abajo, ¿cierto? De la cintura para arriba, usted ve a la señora casi que con un peso normal, con unas características normales, y las piernitas son gorditas. Entonces, eso es un fenotipo diferente probablemente al que se ve en Estados Unidos, que el paciente se engorda parejo, pues, y las piernitas se le engordan, ¿cierto? Acá a veces se le engordan. Entonces, me parece que es importante que esta enfermedad se conozca mejor, incluso por nosotros los vasculares, y de hecho por los médicos clínicos, que muchas veces este paciente da vueltas antes de llegar a donde tiene que llegar, que nosotros tampoco somos los que la tratamos. Reconocer que es una enfermedad diferente al linfedema, reconocer las características semiológicas que la pueden diferenciar de un linfedema, y tiene mucho valor el estudio de ustedes en decir: vea, esto se diagnostica de esta manera, con esta medición por ecografía del tejido celular subcutáneo, y así la podemos diferenciar de un linfedema. Entonces tiene mucho valor la medición del grosor de la dermis y el tejido subcutáneo, y decir que está normal el sistema venoso
superficial, porque eso también ayuda a decir es que esto no es un flebolinfedema, no es un linfedema secundario de insuficiencia venosa. El paciente no tiene linfedema, ni tampoco es un linfedema porque tenga unas varices, ¿cierto? Entonces me parece a mí que este estudio nos abre los ojos a esta patología que no es rara, es frecuente, que no estamos diagnosticando ni tratando adecuadamente. Lo que yo estoy haciendo últimamente con estas pacientes es que se las estoy, además de mandarlas a bajar de peso, también les mando la media, es mandársela a un cirujano plástico que le gusta hacer liposucciones en miembros inferiores, que es el tratamiento de elección de esta patología. Entonces, con este comentario le doy la palabra a los evaluadores del trabajo. ¿Está el doctor Rafael o el doctor Ignacio por ahí? Sí, sí, buenos días, claro que sí. Bueno, primero que todo, felicitar a Andrea y a Sebastián. A mí también me pareció muy pertinente porque si bien, como lo muestra el estudio, de pronto no es clara la correlación que puede existir entre insuficiencia venosa y el linfedema, la manera en que vamos a diagnosticar esta enfermedad sí va a ser generalmente así. Aquel paciente que tiene síntomas específicos en los miembros inferiores que consideran que tiene una insuficiencia venosa y que de esta manera encontramos el diagnóstico. Y aún toma más validez, pues porque ellos utilizaron el criterio ecográfico para hablar de tratar de consolidar y dar más una valoración objetiva a una patología que incluso no está bien definida. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy pertinente, y porque si nosotros, los vasculares periféricos, no hablamos de linfedema, definitivamente es del lipedema, perdón, es una patología que va a pasar desapercibida. Incluso pasa con el linfedema, que está bien establecido y elucidado, ahora no con esta patología, pues de las que se conoce menos. Entonces, me parece muy pertinente que hayan hecho este estudio, me parece muy pertinente que empiecen a dejar evidencia y que pongamos desde el punto de vista académico a quienes nos ven, a quienes nos siguen, a hablar de esta patología que, como bien lo dice el profe Arrieta, no es infrecuente y sí es un dolor de cabeza para muchas mujeres, no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. Entonces, ya nos hacen mirar un poco hacia la enfermedad. Desde el punto de vista metodológico, pues no tengo nada que resaltar. Me parece que es un estudio que es bastante serio, está bien organizado. Me parece que interesante que se esforzaran por dejar definido muy bien los parámetros de diagnóstico, a pesar de ser un estudio retrospectivo, pues se cuidaron de que estuvieran incluidos los datos que hasta ahora la literatura refleja como con mayor peso desde el punto de vista de hacer el diagnóstico de esta patología, que como vemos es principalmente clínico. Y bueno, y tratar de llevarla, consolidar pues los hallazgos imaginológicos que nos pudieran orientar o reforzar el diagnóstico de la patología. Y por último, pues la felicitación va tanto para su asesor, el doctor Felipe Gómez, como para Sebastián y Andrea. Y estos últimos, pues también los felicito, porque es que uno después que presenta su proyecto de tesis a este nivel siente que va cerrando realmente el ciclo que los lleva ya dentro de poco a terminar este proceso de su especialidad. Bueno, muy Muchas buenos gracias, días. doctor. Muy buenos Muy días. buenos días, doctor. Sí, no, yo tuve la oportunidad pues, de revisar este estudio, les hice algunas observaciones. Bueno, yo creo que esto nos va a servir de base para un futuro, hacer un estudio ya completo. Cositas que yo no vi en el estudio y como era retrospectivo, no hablamos de dolor, pero nunca se hizo una escala del dolor en que estaba evaluado, si estaba en la escala visual, el EVA, pues estas cosas que no lo vimos en el estudio, que para darle mayor validez a esto hay que corroborar estas cositas, pues que no digo que son observaciones. La otra cosa es, no aparece quién hizo los estudios, es decir, que el estudio lo hizo o uno de ustedes cuando estaba ya rotando, cuando esas observaciones que había o esos documentos que quedaron y después ustedes los recolectaron, no me quedó como claro eso. Porque ustedes bien saben, ustedes son mucho más epidemiólogos que nosotros o que yo, y que estos estudios, los retrospectivos, tienen poquito valor muchas veces cuando faltan algunos criterios, como en este caso faltando algunos de ellos. Pero es la parte, la parte demostrativa y la que se pondera es que no se había hecho un estudio aquí en base en esto.
pues, tenemos muy poquitos pacientes, como ustedes bien en la discusión lo dijeron, yo también lo vi al comienzo, que parecían muy poquitos para tomar decisiones. Esto es como para abrirnos los ojos, que el lipedema existe, que lo vemos todos los días, que etcétera, etcétera, pero que para tener un estudio que tenga validez, que lo podamos publicar, pues la idea que nosotros es que ustedes lo puedan publicar. Es que de pronto, cuando se vaya a realizar cuando yo pienso que es para los futuros especialistas en todas las ramas de la medicina, es que cuando empiecen a hacer el fellow, pues ya la pena que el asesor, que tenga siempre un asesor epidemiológico con respecto a los estudios de investigación que se empiecen a hacer desde el momento en el cual empiecen ellos a hacerse la especialidad, con el fin de que puedan hacer estudios prospectivos, pues, con la parte clínica o medicamentos, lo que sea, que tienen, como decir, una validez muy grande, y con seguridad se pueden publicar. Pero obviamente no quiero por ningún momento pues como simplificar el trabajo que ustedes hicieron, ni mucho menos. Pues, esto, como les digo, que se les ocurrió hacerlo, me parece bien. No supimos exactamente quién los hizo ni por dónde lo hizo, etc. Pues con base en qué se hicieron esos estudios me refiero a los estudios Doppler que se hicieron, quién los hizo, o si ustedes estaban presentes en ese momento y después recolectaron por el tiempo que les parecía interesante este diagnóstico clínico y de duplex. No, yo creo que no tengo mayores comentarios al respecto. O si alguno quiere, o me quieren comentar alguna cosa al Perfecto. respecto. Sí, lo de la escala análoga del dolor tiene toda la razón. O sea, en realidad nosotros no tomamos, o sea, las únicas características, pues como, digamos, de sintomatología fue más como para que cumpliera con los criterios de inclusión, pero no, es pues como que no intensificamos, pues digamos, como cada una, ni hicimos esa escala análoga, que sería muy interesante, porque definitivamente para ellas el dolor es uno de los síntomas cardinales. Entonces sí creo que fue una variable que nos faltó. En cuanto a la toma, el estudio se realizó en el laboratorio del doctor Luis Felipe. El doctor Luis Felipe ya venía recogiendo estos datos desde antes, incluso él fue el que nos planteó la idea de hacer el estudio de investigación, y él ya tenía un número de pacientes que le han llegado a él a consulta, y que él ya le había, digamos, como tomado los datos, y de ahí partimos para complementar, digamos, como la población. En los meses en los que nosotros estábamos allá en las rotaciones, fuimos, pues durante estos 2 años, cuando se presentaban al laboratorio pacientes que consultaban pues para la realización del Doppler y que nos cumplían con los criterios de inclusión para el lipedema, entonces les hacíamos las tomas de las medidas. Como le digo, de igual manera esto se hizo pues con el doctor Luis Felipe Gómez allá en su laboratorio. Esa fue como digamos la forma de tomarla, pero es una excelente observación, doctor, porque de pronto no la dejamos muy claro en el manuscrito. Entonces sí sería algo para para complementarlo, para que le quede claro como al lector la manera en la que se hizo la recolección de los datos. Y pues sí, la idea es que esto simplemente sea como ese punto de partida, seguir haciendo la recolección de datos, que no sea solamente también pues como por nosotros. Con la Asociación Colombiana de Medicina Vascular se está realizando una base de datos de pacientes con lipedema, para complementar, digamos, como todas las variables, y para que cada uno de los profesionales empiece a nutrir un poco más esta base, y que esto sea pues digamos como un estudio más grande a futuro, del cual podamos tener bastante información. Andrea, una pregunta. Esos pacientes, retomando lo que están diciendo, esos pacientes principalmente consultan por el tema estético, o consultan por dolor. Doctor, estos son pacientes que mandaron desde la atención primaria para realización de Doppler venoso por sospecha de insuficiencia venosa por dolor en miembros inferiores. O sea, son pacientes que mandaron al laboratorio del doctor Luis Felipe Gómez para realización de imagen por sospecha de enfermedad venosa. Ah, bueno, sí, porque Esa es, digamos, yo he como por visto eso para que nosotros fue como
por lo menos la experiencia que tengo con esos pacientes es que ellos sí llegan quejándose de pesadez en las piernas, pero yo creo que lo que más les preocupa es como la deformidad física, ¿cierto? Pero también el dolor hace Sí, parte de, sí, sí. eso. Pero posiblemente como digamos la razón por la que se las mandó el médico de primer, pues De su acuerdo. médico de cabecera, es ante el dolor en miembros inferiores como la ayuda diagnóstica, pues como enfoque del dolor en miembros inferiores. Y por eso, pues digamos que para nosotros fue como relevante bien esta caracterización del sistema venoso, porque todos los mandaron fue con sospecha de enfermedad venosa. O sea, Sí, de son acuerdo. pacientes que mandan Y al entre otras cosas, laboratorio con sospecha de enfermedad venosa. y entre otras cosas, los médicos primarios no tienen conocimiento de que esta patología existe. Pues, o no la saben ni siquiera diferenciar de Eso, un edema de sí, insuficiencia venosa o de un linfedema, sí. El profe Felipe quiere hacer alguna sí. anotación. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos y Andrea y Sebastián por la presentación. De las cosas que me parece interesante, pues por supuesto es la descripción, de ver que no hay mucha asociación con enfermedades venosas graves. Y sí, durante el planteamiento inicial, sí hablamos algo sobre el tema de dolor y la asociación con colectores linfáticos. Me quedó como esa, porque muchos pacientes quejan la pesantez. Hay pacientes con lipedema que no sienten nada y sobre todo están completamente asintomáticos. Sin embargo, la asociación con los colectores linfáticos, el ganglio aumentado y el dolor nos pudo haber quedado faltando. En cuanto a la recolección, pues prácticamente casi que en el 100% de los casos lo hice yo y también la técnica, lógicamente con los criterios que ellos mencionaron de una manera muy estricta, peso, talla, y quedaron faltando, por supuesto, muchos pacientes. Entonces, profesor Ignacio, creo que desde el punto de vista clínico, el recolector principal fui yo para complementar la respuesta de que usted, la pregunta que usted estaba haciendo. Y son pacientes que envían por dolor de piernas y sospecha de enfermedad venosa, y en realidad son clínicamente un linfedema. El diagnóstico del linfedema es clínico. Lo que se hace en este tipo de estudios es aportar al conocimiento de qué son los hallazgos ultrasonográficos, hecho que en este momento en la literatura es muy escaso. También hay un hallazgo que de pronto no pudimos, digamos, o no realizamos, que son es la formación de como de unos rosetones, de unos nódulos que se ven claramente en el tejido ultrasonográficamente en el tejido graso. Eso es muy claro de los pacientes con lipedema. Sí, nosotros empezamos, digamos, a hacer la medición, doctor, de ese grosor, pues más del grosor no, de esos, como dice usted, que son como esos nódulos. Sin embargo, pues como no teníamos, digamos, eso sí es algo completamente como nuevo, eso no tiene un valor de referencia, no tiene nada. Entonces, finalmente, en asociación pues como con el asesor, decidimos no ponerlo porque no tenemos cómo interpretarlo. Pero es algo que hay que mirar, o sea, ese ya sí tendría que ser, es con un comparador. Mirar personas sin lipedema, cuánto mide, personas con lipedema, cuánto mide para poder, digamos que tener ahí pues como un punto de partida para hablar de normalidad o anormalidad. Entonces por eso finalmente fue una de las cosas que terminamos pues como que no incluimos en cuanto a las mediciones, incluso al principio las empezamos a tomar y ya después no, porque decidimos pues junto con el asesor que no tenemos, eso no tiene ningún tipo como de diámetro ya estipulado, entonces no teníamos cómo interpretarlo después con los resultados. Con los colectores linfáticos sí los pusimos, lo otro que tampoco teníamos y que también, pero los datos están, sino que decidimos, los datos iniciales están, no en todos los pacientes, pero sí hay unos pacientes que lo tienen, es el
ganglio linfático también, porque tampoco teníamos como un comparador para poder hablar de normalidad o anormalidad y poderlo poner en los resultados. Entonces, por ejemplo, esos datos que el doctor Luis Felipe sí fue muy enfático en que él en toda su experiencia ha notado que estos pacientes tienen esos dos hallazgos, es como ese punto de partida para de pronto empezar a tener ese comparador y que esto sí sea algo completamente novedoso, pero necesitamos tener el comparador de pacientes normales para poder hablar de normalidad o anormalidad. Entonces eso digamos que termina siendo como otro estudio diferente y que posiblemente lo terminaremos pues como realizando en lo que nos queda, que es todo con lipedema, porque no hay como mucha información de